Hoy vamos a estar trabajando con la parte de integración, ¿de acuerdo? Normalmente esta parte es un poquito más compleja en matemáticas, lo que pasa que para la gente de ingeniería y demás nos gustan más las aplicaciones. No tenemos que ver si las cosas funcionan bien, únicamente saber hacer las cuentas, ¿vale? Entonces nosotros vamos a trabajar ahora en la parte de integración múltiple. Y vamos a distinguir esencialmente un comportamiento distinto entre funciones escalares, es decir, funciones que van a ir. Aquí sí nos vamos a centrar siempre o bien en R2 o bien en R3. Hasta R, ¿vale? Y un comportamiento de las funciones vectoriales. Es decir, que va a pasar cuando tengo una función f que va de R2 en R2 o una función f que va de R3 en R3. ¿Vale? En esta parte de aquí, de funciones vectoriales, vamos a hablar de flujo, vamos a hablar de Stokes, de Gauss y también de Green. Son los tres teoremas y una definición importante con las que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si tenemos una función escalar? Es decir, si tenemos una función f que va bien de R2 en R o una función f que va de R3 en R. Nosotros queremos calcular entonces qué significa la integral. Y aquí hablaremos de doble cuando estemos en R2 o triple cuando estemos en R3 de f. ¿Vale? Entonces, claro, con la notación nosotros diremos, bueno, pues si estamos en R2, lo que vamos a escribir es algo que va a ser integral y escribimos dos veces la integral. Aquí escribimos un cierto conjunto A, f de x, y, diferencial de x, diferencial de y, ¿de acuerdo? Y esto es únicamente notación. Esto no significa nada, esto simplemente que, igual que alguien decide, oye, el límite se va a escribir como L, I, M y debajo pongo lo que sea, una flechita o lo que sea. Vale, pues esto no significa nada, esto es únicamente el modo de escribir un nuevo concepto abstracto que es la integral doble. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula? Y aquí entra la trampa entre comillas, ¿en el qué sentido? Decimos, si f es integrable, que esto sería como decir, si de verdad tú quieres calcular algo que vas a poder calcularlo, entonces lo vas a calcular de este modo. Un matemático primero tendría que hacerse la pregunta de qué significa que una función sea integrable. Y cómo veo si una función es integrable. En el caso de ingeniería o en el caso de esta asignatura, no nos interesa esa pregunta. Simplemente vamos a suponer que las cosas funcionan lo suficientemente bien como para que yo pueda hacer las cuentas sin preocuparme. Y mi objetivo es saber cómo hago yo esas cuentas. Pues si f es integrable, entonces vamos a aplicar un teorema que se llama el teorema de Fubini. Que en cierto modo es una analogía a lo que ocurría con el límite doble. Cuando estudiamos el límite doble, nosotros no decíamos, bueno, si existen los límites reiterados y valen 5, entonces el límite doble vale 5, ¿verdad? Eso no valía. Simplemente nos daba un candidato a ese límite doble. Pero aquí lo que nos está diciendo es, si la función es integrable, entonces esta integral doble es como hacer las integrales por partes. Es decir,
primero vamos a calcular un integral entre una cierta cantidad a y una cierta cantidad b de una integral entre una función h de x, g de x, de la función f de xy. Y aquí todo lo que estamos diciendo es, la y varía entre una función que depende de x y otra función que depende de x. Y cuando he calculado esa integral, la letra y desaparece. Entonces solo me queda la letra x, ¿verdad? Y entonces, esto de aquí dentro, que es una función que solo depende de x, lo integro entre el numerito xa y el numerito xb. Que esto es lo que se llama una integral iterada. Y es lo mismo que si yo integro entre una cierta cantidad c y una cierta cantidad d, que esas son las cosas que yo tengo que averiguar, y aquí pongo una función h tilde que depende de y, una función g tilde que depende de y, de la f de xy. Y lo que vamos a hacer ahora es que integramos primero respecto de la x. Entonces todo lo que me queda es algo que depende de y y por último integro respecto de y. Fubini lo que nos permite es calcular primero una integral respecto de una letra y luego respecto de la otra. Y ese resultado va a ser mi integral doble. ¿De acuerdo? El resultado análogo lo podemos hacer en R3. Lo que pasa es que en vez de tener dos letras, x y, vamos a tener tres, x y z. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, para calcular estas integrales, muchas veces, ¿qué vamos a usar? Usaremos cambios de variables. Que nosotros hemos llamado de coordenadas. Y hemos visto esencialmente tres: polares, cilíndricas o esféricas. Y esos cambios los vamos a usar para simplificar los cálculos de la integral. ¿De acuerdo? Eso es lo único que te vamos a tener en cuenta aquí extra. Ahora, hay un resultado, que es el teorema del cambio de variables. ¿Qué nos dice? Vamos a escribirlo, por ejemplo, en R2. Aunque quien dice en R2 dice en R3 y en vez de escribir dos letras escribimos tres. Pero bueno, no afecta en nada. Si yo tengo la integral doble en un cierto conjunto A de una función f que depende de x y de y, y que estoy integrando respecto de x respecto de y, y ahora quiero hacer un cambio de variable. Yo quiero que xy sea una cierta función, phi por ejemplo, que depende de otras letras que son u y v. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Lo primero, el conjunto A cambia, porque el conjunto A ya no lo voy a escribir en función de x y de y, lo voy a escribir en función de u y de v. Cuando nosotros hacíamos un cambio de variable en una integral definida de una variable, teníamos que cambiar la función, ¿verdad? Es decir, en vez de poner la función con la x y la y, sustituía la x por lo que valiese y sustituía la y por lo que valiese. Es decir, esto lo escribía como phi de uv. Pero aparte, cambiaba los límites de integración. Si la x valía 5 y 8, tenía que ver con la nueva letra t cuánto vale en 5 y en 8. Es decir, ahora en vez de tener el conjunto A, voy a tener otro conjunto A tilde, que es cambiar la x y la y por la u y la v. Y aparte tenía que cambiar el diferencial, ¿verdad? En vez de poner diferencial de x, diferencial de y, tenía que poner diferencial de u, diferencial de v. Pero aquí hay algo nuevo que aparece, que también aparecía antes, lo que pasa que lo obteníamos únicamente al calcular las derivadas, que era derivar la función del cambio de variable. Pero claro, si en una función de varias variables, ¿qué elemento juega el papel de la derivada? La matriz jacobiana, ¿verdad? Entonces, aquí no puedo poner una matriz, porque esto era una función escalar, no puedo multiplicar números por matriz y que el resultado sea una matriz. Si tengo una matriz, ¿qué herramienta me permite pasar de una matriz a un número? El jacobiano de la matriz, ¿verdad? Que el jacobiano es el determinante de esa matriz. Este j sub phi
Lo que es únicamente es el determinante de la derivada de la función de varias variables. Pero la derivada era una cosa que hemos escrito como d de phi de uv. Ahora, como un determinante puede ser positivo o negativo y no queremos que el signo nos afecte, lo que hacemos es que ponemos aquí un valor absoluto para que no se nos fastidien las cosas. Que esto es lo mismo que estábamos haciendo en una variable en realidad. Lo que pasa es que, como solo había una letra, no había que complicarse tanto la vida con matrices ni nada. ¿De acuerdo? Esta fórmula lo que nos permite es cambiar de unas letras x y a otras letras u y v. ¿Se entiende? Vale, ahora, para funciones vectoriales. Entonces, aquí en R2, si tenemos una función f que va de R2 en R2, podemos definir el flujo de f a través de la superficie, perdón, en R2 no, en R3, el flujo de f a través de la superficie S, que es una cosa que está contenida en R3, como vamos a escribir también una integral doble. Vamos a poner aquí la superficie S. Vamos a poner aquí la función f. Hay veces que te vas a encontrar que la gente pone una flechita. Porque dice, bueno, como la función es una función vectorial, para distinguirlo de cuando es escalar le ponemos flechita. Puedes ponerle la flechita o no ponérsela, eso es lo de menos. Ponemos un puntito gordo de producto escalar, porque es una función vectorial, es decir, es un vector. Y aquí vamos a poner un diferencial de sigma, que esto es una notación que significa el diferencial de superficie. Que si la S es algo que depende de X y de Y, pues pondré diferencial de X, diferencial de Y, lo que sea en ese caso correspondiente. Todo esto de aquí de nuevo es únicamente notación, es el modo de escribir esto de aquí. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros esto? Pues lo que nosotros vamos a hacer es buscar una parametrización de la superficie S. Es decir, voy a calcular la integral en un cierto conjunto B. ¿Quién es B? Nosotros hacemos S igual a S de UV, ¿vale? Parametrizamos mi superficie S, que como es una superficie tiene dimensión 2, y entonces puede depender de dos variables. Y el conjunto B es el conjunto en el que se mueven los parámetros U y V correspondientes. Entonces vamos a integrar donde se muevan la U y la V. Cogemos la función f y vamos a sustituir en esta parametrización que hemos calculado. Vamos a multiplicar escalarmente por el vector normal de mi superficie. Y vamos a integrar respecto de u y respecto de v. Para calcular este vector normal, lo que hacemos es que calculamos el vector s sub u, que es derivar respecto de u la superficie que depende de u y de v. S sub v es derivar respecto de v la superficie S que depende de u y de v. Y entonces, al derivar lo que calculamos son vectores tangentes. Y si tenemos dos vectores tangentes, el modo de calcular un vector perpendicular es usar el producto vectorial. ¿Vale? Esto es lo que vamos a llamar nosotros flujo de una superficie. Es básicamente como el análogo para calcular la integral de una función, pero en vez de en una función escalar, de una función vectorial. La cuenta se complica un poquito más porque ahora trabajamos con vectores en vez de trabajar únicamente con números, ¿vale? Pero, un momentito. Dime. ¿Qué significa lo de que UV dentro de B?
imagínate que yo estoy diciendo que mi superficie S es una circunferencia o un círculo, ¿no? Entonces yo la puedo parametrizar de muchas formas, pero lo más sencillo es parametrizarla como diciendo, pues, cojo una letra que sea el radio y cojo otra letra que sea el ángulo, ¿verdad? Si es una circunferencia tiene radio 5, pues diré el radio varía entre 0 y 5 y el ángulo varía entre 0 y 2pi, ¿cierto? Pues el conjunto Vale. B será, la R varía entre 0 y 5 y el ángulo varía entre 0 y 2pi. El conjunto B es dónde varían los nuevos parámetros que estás definiendo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahora, todas estas cosas que nosotros vamos a hacer, en cierto modo las queremos relacionar con cuentas sencillas. ¿Vale? Para relacionarlo con cuentas sencillas, vamos a usar ciertos teoremas, que son los teoremas de Green, de Stokes y de Gauss. Igual que nosotros hemos definido el flujo, que el flujo es como la integral de una función en R3 a través de una superficie, también podemos calcular la circulación. ¿Qué sería la circulación? Sería el análogo, pero en lugar a través de una superficie, a través de una curva. Entonces definimos la circulación de una función f que va de R3 en R a través de la curva C como la integral en C de f, como es una función vectorial, le ponemos una f, y aquí en vez de poner un diferencial de sigma, ponemos un diferencial de tau. Hay gente que en vez de poner diferencial de tau, pone diferencial de r. Me da igual. Este es lo que llamamos diferencial de línea. Que esto no significa nada, es únicamente pues que al que se le ocurrió esto dijo, pues yo lo voy a escribir así, y luego ya veremos cómo hacemos las cuentas. Aquí en lugar de parametrizar la superficie, lo que hacemos es parametrizar la curva, es decir, parametrizamos C, que como es una curva solo depende de un parámetro y estamos acostumbrados a poner C de t. Y entonces escribimos que la t varía entre un numerito a y un numerito b. Esto de aquí es lo que era el conjunto b de antes. Vale. Cuando hay dos letras no escribimos intervalos, sino que escribimos la letra mayúscula. Cuando es una letra, pues podemos decir es un intervalo, es más sencillo. Y entonces esto es únicamente la integral entre a y b, coger la función f, sustituir en la curva c, multiplicar escalarmente, claro, habría que hacer lo mismo, de calcular jacobiano, etcétera. Lo que pasa es que aquí es más sencillo, porque como es una curva, esto es simplemente calcular la derivada del vector c e integrar respecto de t. Es más sencillo, no hace falta poner estas cosas de jacobiano, de no sé qué, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a llamar nosotros circulación de la curva. Entonces, ahora que vamos a ver tres teoremas que nos permiten relacionar estos conceptos. ¿Vale? Para ello, recordemos dos conceptos que nos van a hacer falta. Uno, el rotacional de una función f. Y el rotacional es de una función f vectorial. Bueno, en ambos casos son vectoriales, o sea que tampoco pasa nada. ¿Qué es el rotacional de una función f? Hay gente que lo escribe r de f, pero la definición formal es coger el vector gradiente y multiplicarlo vectorialmente por la función f. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar también con la divergencia.
de una función f. Hay gente que escribe div de f para divergencia, pero la definición es coger el vector nabla y multiplicarlo escalarmente por la función f. Muy bien, eso es lo que tenemos nosotros entonces. Tenemos dos nuevos conceptos que son rotacional y divergencia de f. Y entonces vamos a ver los tres teoremas que nos interesan. Por un lado, vamos a ver qué ocurre en R2. Porque en R2 vamos a tener el teorema de Green, que nos dice lo siguiente. Imagínate que tú estás en R2, ¿de acuerdo? Y tienes una curva cerrada que está rellena. Y claro, el relleno es una superficie S, ¿verdad? Lo que pasa es que está dentro de R2. Green define una orientación que es la orientación positiva, porque claro, tú imagínate que estás andando encima de la curva. Tú puedes recorrerla en el sentido horario o en el sentido antihorario. ¿Cuál es el sentido correcto? Pues por tener un convenio dijeron, mira, si tú te pusieses aquí encima de la curva y empezases a andar, con tu brazo izquierdo, tendrías que tocar el interior de la curva. Es decir, si dibujas flechita, la flechita tiene que estar para la izquierda. Y entonces esta sería la orientación positiva. ¿Y por qué esa? Pues porque se eligió una, simplemente. Algo había que hacer y dijeron, pues esa misma, ¿vale? Y entonces el teorema de Green me va a permitir relacionar la integral a través de la curva cerrada con la integral en la superficie, para una cierta función. Entonces lo que nos dice es que, mira, si tú tienes una función vectorial f que sea PQ, hay gente que pone MN, no da exactamente igual, como llames a las componentes. Entonces, por un lado, la integral doble en la superficie S, si hacemos las cuentas, claro que nos tendría que salir. Aquí nos aparece la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y. Diferencial de X, diferencial de Y, coincide con la integral. Hay gente que pone aquí un circulito porque como es una curva cerrada, pues ponemos un circulito para indicar que estoy integrando a lo largo de una curva cerrada. Si no lo pones no pasa nada. De la curva C, y aquí aparece P diferencial de X más Q diferencial de Y. El teorema de Green en realidad es el teorema de Stokes, pero para el caso de R2. Y cuando pasamos a R3, estos teoremas se generalizan. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener el teorema de Stokes, que normalmente se llama de Stokes o del rotacional. ¿Por qué? Pues porque la fórmula parece un rotacional. La diferencia, que ahora vamos a estar en dimensión 3. Y vamos a tener igual una superficie. Y para esta superficie vamos a tener de forma análoga una curva C y la superficie interior S. Pues lo que nos dice es que la integral doble en S del rotacional de la función f diferencial de sigma, porque esto es un flujo, es igual a la integral a lo largo de la curva C de la circulación. ¿Vale? Entonces aquí estamos relacionando flujo con circulación. ¿Vale? Análogamente, el teorema de Gauss o de la divergencia, ¿qué hace? Nos permite relacionar volúmenes con superficies.
Entonces imagínate que tenemos un objeto, el que sea, que tiene unas superficies que lo delimitan, ¿de acuerdo? Entonces este es un objeto, normalmente lo llamamos M o lo que sea, y a la superficie es S. Entonces, la integral triple en M, que es algo que está en R3, de la divergencia de F, y como estoy en R3, pongo aquí diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Hay gente que no le gusta esto y directamente pone diferencial de volumen, igual que diferencial de sigma es el diferencial de superficie y diferencial de tau es el diferencial de línea, pues diferencial de V es el diferencial de volumen. O hay gente que directamente pone diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Da exactamente igual. Es igual a la integral doble en S, donde S son todas las superficies que componen a M, de el flujo de nuestra superficie. Es decir, ¿esto qué relaciona? Relaciona integrales triple con flujo. ¿De acuerdo? Nosotros podemos calcular todas estas cosas con la definición. Yo puedo calcular el flujo con la definición, puedo calcular la circulación con la definición, puedo calcular la integral triple con la definición, o el flujo con la definición. O a lo mejor lo que me dicen es, mira, yo quiero que calcules este flujo, pero no directamente, sino usando el teorema de Stokes. Entonces el teorema de Stokes me va a decir que esto de aquí va a ser igual a la integral de la derecha. En lugar de calcular flujo, calculo circulación y sé que coinciden. ¿De acuerdo? Esto es toda la teoría que tiene esta parte. Vale. ¿Vale? Entonces, he preparado algunos ejercicios tipos con cada uno de los teoremas para ver cómo funcionan las cosas. ¿Vale? Vale, me parece bien. Entonces, tenemos aquí un primer ejemplo que va a ser para aplicar el teorema de Green. ¿Vale? Entonces, nos dan una función f de xy. Recordemos que el teorema de Green, ¿dónde estaba definido? En R2, ¿verdad? Por lo tanto, me tienen que dar una función de dos variables. ¿Qué va a ser la función menos y x? Además, nosotros cuando hemos trabajado con el teorema de Green hemos dicho, mira, vamos a llamar P a la primera componente y Q a la segunda componente. Es decir, que en este caso, ¿quién es P que depende de X y de Y? Es simplemente la función menos Y, ¿verdad? ¿Quién es la función Q que depende de X y de Y? Es la segunda componente, que es la función X. ¿Qué me piden calcular? Me piden hallar la circulación, o bueno, te lo voy a poner distinto. Comprobar que se verifica el teorema de Green en un conjunto A, que es el conjunto de puntos X y pertenecientes a R2, tales que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 2, Y cuadrado es menor o igual que X. ¿Vale? ¿Qué significa esto de aquí? Pues mira, podemos representar nuestro conjunto A. Estoy en R2, ¿verdad? Entonces es fácil, simplemente pues dibujamos los ejes de coordenadas. Aquí X, tenemos aquí el origen. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 2 es una circunferencia de radio raíz de 2. Entonces aquí ponemos raíz de 2, por aquí más o menos el menos raíz de 2, aquí ponemos el menos raíz de 2, y aquí más o menos ponemos el raíz de 2. Como tiene un menor igual, voy a dibujar la circunferencia con el borde, es decir, la voy a dibujar con el trazo continuo. No está mal.
¿vale? Ahora, quiero lo de dentro, ¿verdad? Es decir, que esto de aquí me está dando todo el interior de esta circunferencia, el círculo tal cual. Y por otro lado tengo la parábola y cuadrado igual a x, ¿verdad? Que en vez de ser una parábola vertical es una parábola horizontal, ¿cierto? Es decir, algo que va a ser más o menos así. Y quiero que la x sea mayor o igual, ¿verdad? Es decir, quiero la parte que está a la derecha. Si quiero la parte que está a la derecha, y esto de aquí es x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Quiero la parte que está a la derecha de la parábola y quiero lo que está dentro del círculo, ¿verdad? ¿Quién es mi recinto A? Mi recinto A es esto de aquí, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Fíjate que entonces, ¿cuál es el borde de esto? El borde es, aquí hay un punto de corte, ¿verdad? Aquí hay un punto de corte. Y el borde es esta parte morada de aquí, ¿cierto? Y esta parte de aquí. Si yo oriento el borde, según Green, tengo que orientarlo de este modo, ¿verdad? Esa es la orientación correcta. Y entonces aquí resulta que tengo dos curvas distintas. Tengo este trocito de curva C1, que es el trocito de circunferencia, y tengo este trocito de curva C2, que es el trocito de parábola, ¿verdad? Es decir, Vale. que tengo una curva C, que es la curva C1 unión la curva C2. Entonces, cuando yo quiera calcular la circulación a través de C, voy a tener que separarlo en dos integrales y parametrizar cada integral por separado, ¿vale? Entonces, si yo quiero verificar el teorema de Green, ¿qué nos dice a nosotros el teorema de Green? Nos dice que, supuestamente, cuando yo calcule la integral doble en el conjunto A de parcial de Q respecto de X menos parcial de Q, parcial de P respecto de Y, diferencial de X, diferencial de Y, eso debe coincidir con la integral de circulación a lo largo de la curva C de F, bueno, aquí vamos a ponerlo porque aquí me sale P diferencial de X más Q diferencial de Y, ¿vale? ¿Qué significa si en un ejercicio me piden comprueba que se verifica el teorema de Green? Significa que voy a tener que calcular por un lado la integral de la izquierda, me va a salir un número, voy a calcular la integral de la derecha, me va a salir un número y ese número debería coincidir en ambos casos, ¿vale? Aquí en estos ejemplos hay que tener siempre mucho cuidado porque es muy fácil equivocarse con algún signo o con alguna cuenta. A mí pocas veces me salen todas las cuentas siempre bien, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado de verdad. Bueno, pues vamos a calcular estas integrales. Vamos a calcular primero, por ejemplo, la de la izquierda, ¿vale? Entonces, vamos a calcular primero la integral doble en el conjunto A de parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y. Diferencial de X, diferencial de Y. ¿Qué tenemos nosotros? Sabemos quién era P de XY, ¿verdad? P de XY, ¿quién era? Menos Y. ¿Y quién era Q de XY? X simplemente. Claro, entonces, ¿quién es la parcial de P respecto de Y? Menos 1. ¿Quién es la parcial de Q respecto de X? 1. Y por lo tanto, de momento obtenemos que la integral doble en el conjunto A de parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y, diferencial de X, diferencial de Y, se convierte en la integral doble en el conjunto A de 1 menos menos 1 sería 2, diferencial de X, diferencial de Y, ¿verdad?
¿Y esto de aquí qué es? Esto es una integral doble. ¿Y qué teníamos que hacer para calcular una integral doble en un conjunto A? Teníamos que aplicar Fubini, ¿verdad? Separar el conjunto A o bien primero en Y y luego en X, o bien primero en X y luego en Y, y calcular esas integrales. Entonces ahora vamos a parametrizar A para poder aplicar Fubini. ¿Vale? Lo podemos hacer con las desigualdades o lo podemos hacer con el dibujito. Ambas cosas nos sirven. Si recordamos, cuando hemos hecho el dibujito, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba aquí la parábola, ¿verdad? Y aquí el trozo de circunferencia, ¿cierto? Y aquí en medio estaba el conjunto A, ¿verdad? ¿Qué veo yo? Hay varias formas. Si separo primero, fijo un punto X y luego un punto Y, veo que en función de dónde esté la X, si fijo la X por aquí por la izquierda, la Y se choca primero con esta curva y luego con esta curva de arriba. Pero si la X está más a la derecha de este punto de corte, se choca primero con esta curva de abajo y luego con esta curva de arriba. Sin embargo, si primero fijamos un punto Y entre unos valores C y D, ¿quiénes van a ser esos valores C y D? Van a ser la componente Y de estos puntos de corte. Entonces, sé que la X entre dónde y dónde varía. La X va a variar entre esta curva de aquí, ¿verdad? Y esta curva de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, va a variar entre la curva... a ponerlo rojo. Esto de aquí es la que va a estar por encima. Y la verde es la que va a estar por debajo. ¿Vale? Vale. Y ahora lo que pasa es que esto de aquí va a ser algo, una función g tilde que depende de y. Mientras que esta va a ser una función h tilde que depende de y. Tengo que averiguar cuáles son esas funciones. Pero claro, para eso simplemente tenía las desigualdades, ¿verdad? Yo tenía por un lado la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer es despejar la x. Es decir, tenemos que x cuadrado es menor o igual que 2 menos y al cuadrado, punto y coma, si quitamos la raíz me queda menos la raíz de 2 menos y al cuadrado es menor o igual que x, menor o igual que la raíz de 2 menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esta curva roja a su vez se va a dividir en la mitad de arriba y la mitad de abajo. Porque la mitad de arriba va a ser la curva que corresponde a la raíz positiva, mientras que la mitad de abajo va a ser la curva que corresponde a la raíz negativa. ¿Vale? Y por otro lado, ¿qué teníamos? Teníamos la curva y cuadrado menor o igual que x, ¿cierto? Ah, esta siempre es la misma. Aquí ya la x ya está despejada. Siempre está por encima de y cuadrado. ¿Qué me falta averiguar? ¿Quiénes son el punto C y el punto D, verdad? Y para eso tengo que hallar los puntos de corte entre ambas curvas. Por lo que, primero, hallamos el punto, o bueno, más que el punto, los puntos de corte entre ambas curvas. Tenemos así que una curva era x cuadrado más y cuadrado igual a 2. La otra curva era y cuadrado igual a x. Si sustituimos y cuadrado, pues nos queda que x cuadrado más x es igual a 2.
o lo que es lo mismo, x cuadrado más x menos 2 es igual a 0. ¿Vale? ¿Qué nos sale de aquí? Esto nos queda, esto es una ecuación de segundo grado, ¿no? Pero si nos damos cuenta de que se puede resolver de un modo sencillo, esto es x menos 1 por x más 2. Entonces hay dos puntos de corte, x1 igual a 1 y x2 igual a menos 2. Este no tiene sentido. ¿Por qué? Porque y cuadrado es igual a x, ¿verdad? Si y cuadrado es igual a x, y cuadrado puede ser igual a menos 2. ¿Qué va, no? Por lo tanto, de aquí sacamos que y cuadrado tiene que ser igual a 1, punto y coma, y es igual a más menos 1. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que ya sé que estas alturas que teníamos aquí dibujadas, este punto de corte, la D vale 1 y la C vale menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, ya tenemos el primer paso de la separación. También sabemos que por debajo la curva verde es siempre esta curva de aquí. Pero la curva roja se puede separar en la negativa y la positiva. Es decir, que esa integral la voy a tener que separar a su vez en dos integrales. ¿De qué depende? De si estoy por encima del 0 o por debajo del 0, ¿verdad? Por lo tanto, ya podemos aplicar Fubini. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro objetivo que era calcular ahora la integral doble en el conjunto A de 2, diferencial de x, diferencial de y, ¿verdad? Hemos dicho que vamos a aplicar Fubini. Por lo tanto voy a tener que integrar inicialmente entre menos 1 y 1 respecto de y, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que en y igual a 0, la función voy a cambiar para la x, ¿cierto? Entonces sé que voy a separar la integral en dos. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser calcular primero la integral entre menos 1 y 0 de algo diferencial de y, ¿vale? Y entonces nos podemos venir al dibujito y decir, oye, pues si estoy entre menos 1 y 0, por debajo siempre me choco con la verde, ¿verdad? Ah, pues por debajo voy a poner la integral de y cuadrado. Y arriba, ¿con quién se choca la x por arriba? Con este trocito, ¿verdad? Pero este trocito, ¿quién es? La raíz negativa de la circunferencia. Ah, pues entonces se choca por arriba con menos la raíz de 2 menos y al cuadrado. ¿Vale? Y aquí teníamos 2 diferencial de x. Más, ¿qué pasa si la y varía entre 0 y 1? Si la y varía entre 0 y 1, entonces ¿qué teníamos aquí? Que por debajo la x siempre se chocaba ¿con quién? Con la curva y cuadrado, ¿verdad? Ah, pues entonces siempre se choca con y cuadrado. Pero por encima ahora ¿con quién se choca la curva? Con este trocito rojo, ¿verdad? Y este trocito rojo ahora es la raíz positiva. O sea que ahora vamos a poner aquí arriba la raíz de 2 menos y cuadrado. Aquí pongo 2 diferencial de x, diferencial de y, ¿vale? Esto sería como la definición formal. Ahora, otra opción es usar truco. ¿Truco por qué? Porque uno dice, bueno, es que en verdad, si el 2 lo saco para afuera, ¿verdad? Esto no es otra cosa que 2 veces por el área del conjunto A, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Pero si te vas al dibujo, uno dice, vaya, es que ese área es simétrica por arriba que por abajo, ¿verdad? Entonces en realidad podría decir que es 2 veces el área del trocito azul, ¿cierto? Ujú. Claro, entonces me vendría aquí y podría decir, oye, es que por simetría, esto no siempre lo puedes hacer, ¿sabes? Únicamente cuando veas que de verdad son cosas simétricas. Por simetría esto es un 2 por 2 veces el área azul, ¿verdad?
Pero claro, ¿el área azul quién es? El área azul es únicamente quedarte con la integral entre 0 y 1, ¿verdad? Que es esta segunda parte. Es decir, que esto sería 4 veces 2 por 2, la integral entre 0 y 1 de la integral entre y cuadrado y la raíz de 2 menos y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Y en vez de tener que calcular dos veces integrales muy parecidas, nada más que lo calculo una vez. Vale, pues bueno, es un truco que si no te das cuenta no pasa nada. Haces las operaciones y a lo mejor va a tardar un poquito más. Ahora, hacemos estas integrales. ¿Qué nos queda con estas integrales? Me quedaría el 4, la integral entre 0 y 1. Si integro la x va a ser lo de arriba menos lo de abajo, ¿verdad? Es decir, me va a quedar la raíz de 2 menos y cuadrado menos y al cuadrado diferencial de y. Que por un lado eso va a ser 4 veces la integral entre 0 y 1 de la raíz de 2 menos y cuadrado diferencial de y menos 4 veces la integral entre 0 y 1 de y al cuadrado diferencial de y, ¿cierto? La segunda integral es sencilla, porque la integral de y cuadrado es y al cubo partido por 3, que en 0 vale 0 y en 1 vale 1/3. Pues entonces me va a quedar 4 veces la integral entre 0 y 1 de la raíz de 2 menos y cuadrado diferencial de y menos 4/3. Y hace falta calcular esta integral que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a calcularla por separado. Calculamos por separado la integral. Me puedo olvidar ahora mismo del 4, no me hace falta. Luego lo que me salga lo multiplico por 4. Entre 0 y 1 de 2 menos y cuadrado diferencial de y. ¿Cómo se calculan estas integrales? Con un cambio de variable. Y sabemos que el cambio de variable que tenemos que hacer, ¿cuál es? De tipo coseno, ¿verdad? Para quitarme este 2, no puedo poner simplemente el seno o el coseno, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner aquí también un raíz de 2. Tengo que calcular también los diferenciales, ¿verdad? El diferencial de y va a ser raíz de 2 por el coseno de t diferencial de t, ¿vale? Este raíz de 2 de aquí, este raíz de 2 coseno de t es lo que sería el jacobiano de la transformación, ¿vale? Y ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Cambiar los límites de integración, ¿verdad? Si la y es igual a 0, ¿eso qué significa? Que el seno de t vale 0, ¿verdad? ¿Y en qué punto vale el seno de t 0? En t igual a 0. Y si la y vale 1, entonces es que el seno de t vale 1 entre raíz de 2, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el seno de un ángulo vale raíz de 2 partido por 2. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? 45 grados, que sería pi cuarto. Entonces ya sé que todo esto se va a convertir en la integral entre 0 y pi cuarto de cuando cambio la y por esto de aquí, ¿qué me queda? Raíz de 2 al cuadrado es 2, ¿verdad? Entonces tengo 2 menos 2 veces seno al cuadrado. Por lo tanto puedo sacar un 2 fuera como raíz de 2. Y así me queda la raíz de 1 menos seno al cuadrado de t. Y el diferencial de y es raíz de 2 por el coseno de t diferencial de t. Pero claro, 1 menos seno al cuadrado, eso es el coseno al cuadrado de t. Y entonces la raíz del coseno al cuadrado sería el valor absoluto del coseno. Pero como el ángulo varía entre 0 y pi cuarto, el coseno es positivo. Por lo tanto, esto es simplemente coseno de t. Y entonces aquí llegamos a la integral entre 0 y pi cuarto. Un raíz de 2 con un raíz de 2 me queda un 2. Y un coseno con otro coseno me queda coseno al cuadrado de t. Ahora tenemos una integral de coseno al cuadrado, que esta o bien las hacemos por parte dos veces como una integral cíclica, o usamos el siguiente truco de la integral en la que escribimos el coseno al cuadrado de t como
1 más el coseno del ángulo doble, y todo eso dividido entre 2. De este modo tenemos aquí 2 veces la integral entre 0 y pi cuarto de 1/2 más el coseno de 2t partido de 2, diferencial de t. Ahora estas integrales ya son inmediatas. Me va a quedar 2 veces la integral de 1/2. Este medio en 0 vale 0 y en pi cuarto me queda pi octavos. La integral del coseno de 2t es el seno de 2t entre 2. Como hay aquí otro 2, me queda el seno de 4t entre 4. Y todo eso entre t igual a 0 y t igual a pi cuarto. Claro, pero ¿cuánto vale el seno de 0? El seno de 0 vale 0. Y cuando t vale pi cuarto, 4 por pi cuarto es pi. El seno de pi también vale 0. Es decir, que todo esto se me anula. Por lo tanto, me queda que esto es 2 por pi octavos, que son pi cuarto. Y entonces, finalmente, hemos llegado a que la integral doble en el conjunto A de la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y diferencial de X diferencial de Y es igual a todo esto que me haya quedado. Me ha quedado 4 veces la última integral menos 4 tercios, ¿verdad? O sea que va a ser 4 veces por esta última integral es pi menos 4 tercios. ¿Vale? Pues ya tenemos el valor de esa integral doble. Ahora, por otro lado, quiero calcular qué ocurre con las partes de la circulación. ¿Vale? Con la parte de la curva. Entonces, ahora tenemos que calcular la integral a lo largo de la curva C, cerrada, de P diferencial de X más Q diferencial de Y. Claro, como la curva C ha sido la unión de dos curvas, esto va a ser la integral a lo largo de la curva C1 de P diferencial de X más Q diferencial de Y más la integral a lo largo de la curva C2 de P diferencial de X más Q diferencial de Y. ¿Vale? Y entonces comenzamos con C1. ¿Quién es C1? C1 es el trocito de curva. Hemos dicho que está en la parte de la circunferencia, ¿verdad? Entonces el trocito de curva parametrizado, dado formalmente como los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 2. Eso, la igualdad significa estoy en el trozo de circunferencia y tiene que verificar la restricción y cuadrado menor o igual que x. ¿Vale? Claro, aquí hay dos letras. Como es una curva, yo quiero que esto dependa únicamente de una letra. ¿Eso qué significa? Que me gustaría hacer algún tipo de cambio aquí, en la igualdad. Aquí es donde parametrizamos, en la igualdad. Hombre, entonces cuando tengo una circunferencia, ¿cuál es el cambio más sencillo que estamos acostumbrados a hacer para metrizar? Un cambio a coordenadas polares, ¿verdad? Sí. Entonces, si hacemos un cambio a coordenadas polares, uy, ya no sé ni lo que escribo. Coordenadas polares, ¿qué estamos haciendo? Que la x, lo que pasa es que vamos a modificarlas un poquito, porque claro, si pongo coseno y seno, coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, no vale 2, ¿verdad? Para que valga 2, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por raíz de 2 el coseno de t y multiplicar por raíz de 2 el seno de t, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que mi curva C1 va a depender del parámetro t, ¿verdad?
Y antes era una curva que tenía una X y una Y. Pero ahora en vez de escribir X e Y voy a escribir raíz de 2 coseno de t, raíz de 2 seno de t, ¿verdad? Y me falta saber dónde varía el parámetro t. Y para eso me vengo a esta desigualdad. Y entonces sustituyo, digo, es que la i cuadrado, ¿cuánto vale? La i cuadrado vale 2 seno al cuadrado de t. Y eso tiene que ser menor o igual que raíz de 2 coseno de t. Y de esta desigualdad voy a sacar entre y dónde tiene que variar el parámetro t. Y dice, bueno, es que tengo senos y cosenos. Bueno, pues lo más sencillo es que si tienes un seno al cuadrado, esto lo cambies por 1 menos coseno al cuadrado de t. Y entonces, todo esto se va a convertir en ¿qué? Nos va a quedar 2 por menos coseno, pues me queda menos 2 coseno al cuadrado de t. Este va a pasar restando menos raíz de 2 coseno de t. Y me queda aquí un más 2, menor o igual que 0. Esto es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es estudiar la igualdad. Estudiamos cuando menos 2 coseno cuadrado de t menos la raíz de 2 coseno de t más 2 es igual a 0. Punto y coma. Usamos la formulita. Pues coseno de t tiene que ser igual a menos b, que sería raíz de 2, más menos la raíz de b cuadrado, que sería 2, menos 4 por a, que es menos 2, c, que es 2. Y todo eso entre menos 4. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda raíz de 2 más menos. Nos va a quedar menos por menos más, 4 por 4, 16, 16 más 2, la raíz de 18. Y todo eso entre menos 4. La raíz de 18, ¿cuánto es? 18 es 9 por 2, ¿verdad? Entonces nos va a quedar raíz de 2 más menos 3 raíz de 2, todo eso entre menos 4. O sea que nos va a quedar una solución que es coseno de t sub 1 igual a, si sumo, raíz de 2 más 3 raíz de 2 me queda 4 raíz de 2, entre menos 4 me queda, ¿cuánto? Menos raíz de 2. La otra, que sería raíz de 2 menos 3 raíz de 2, me queda menos 2 raíz de 2, entre menos 4, coseno de t sub 2 igual a menos menos más, y aquí me queda raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado porque, claro, este numerito de aquí es menor que menos 1. Ojo. Porque, claro, yo sé que el coseno no puede tomar valores más chicos que menos 1. Eso significa que, aunque inicialmente este coseno de t sub 1 se corta en menos raíz de 2, en realidad yo lo tengo que cortar antes, lo tengo que cortar en el menos 1. ¿De acuerdo? ¿Todo esto por qué? Pues como estamos trabajando con parábolas, porque esto es una parábola, al final es como si hubieses hecho x al cuadrado x, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero ver cuando una parábola tiene parte negativa, ¿verdad? ¿Qué tipo de parábola es? Como el coeficiente líder es negativo, es una parábola tal que así, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la parte negativa es todo esto de aquí o todo esto de aquí, ¿verdad? Es decir, del punto de corte para la izquierda o del punto de corte para la derecha, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre con esta parte? Claro, por un lado, punto de corte hacia la derecha, ¿verdad? Punto de corte hacia la izquierda. La parte de la izquierda no la tenemos en cuenta, ¿verdad? Porque la parte de la izquierda es desde el menos raíz de 2 para la izquierda, pero ahí no existe el coseno de t sub 1, ¿cierto? Por lo tanto, esa parte no la considero. Únicamente me queda de la parte de el coseno de t sub 2 igual a raíz de 2 para la derecha.
que sería desde coseno de t sub 2 igual a raíz de 2 partido por 2 hasta que llega al valor 1, que es el valor máximo que puede tomar el coseno de t sub 2, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que entonces el parámetro t entre y dónde tiene que variar. ¿Cuánto vale el ángulo en el que el coseno vale raíz de 2 partido por 2? Pues vale 45 grados, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el coseno en el que el ángulo vale 1? 0, ¿verdad? O sea que esto va a variar del siguiente modo. Nueva. Obtenemos así que, y ojo, porque hemos dicho que el coseno de t sub 2 tiene que variar entre raíz de 2 partido por 2 y 1. ¿Y eso qué significaría? Formalmente que t sub 2 tiene que variar entre donde vale raíz de 2 partido por 2, que es pi cuarto, hasta donde vale 1, que es 0. Fíjate que normalmente nosotros no escribimos los intervalos así, ¿verdad? Los escribimos por orden. Escribimos el chico delante y el grande detrás, ¿cierto? Pero esto lo vamos a dejar así puesto únicamente para indicar desde qué punto hasta qué punto se está moviendo. Esto es para saber la orientación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos nuestra curva, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, mira, hombre, por un lado, perdón, pi cuarto. Por un lado, ¿qué ocurre? Aquí hemos puesto t sub 2, pero ahora en realidad ya solo tengo que poner t. ¿Vale? No hace falta que pongamos el 2. Claro, que esto tenía un punto de corte aquí, ¿verdad? Y entonces, empieza en el ángulo de pi cuarto, que es este ángulo de 45 grados, y la t se mueve hasta el 0, ¿verdad? Es decir, que estoy yendo así, ¿verdad? Pero según el dibujo que hicimos de la curva, ¿cuál es la parametrización, la orientación correcta? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? De abajo arriba. Entonces, esto significa que mi parametrización está negativamente orientada. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, ¿esto en qué afecta? Afecta en que yo voy a calcular la integral tal cual y al final le voy a tener que cambiar el signo. ¿Vale? Por la simetría, como lo mismo es de aquí para abajo y era simétrico, ¿verdad? Sé que en realidad mi ángulo no solo varía entre pi cuarto y 0, sino que varía entre pi cuarto y menos pi cuarto. ¿Cierto? Y sabemos que esto está negativamente orientado. Y ahora ya podemos calcular lo que sería la integral en la curva c sub 1 de p diferencial de x más q diferencial de y. ¿Cómo se hace esto? Decimos, oye, vamos a cambiar. En esta parametrización, ¿quién era la x? La x era raíz de 2 por el coseno de t, ¿verdad? Entonces, ¿quién es diferencial de x? Es menos raíz de 2 por el seno de t diferencial de t. ¿Quién era la y? La y era raíz de 2 por el seno de t. Entonces, ¿quién es el diferencial de y? Raíz de 2 por el coseno de t diferencial de t. Sustituimos. ¿Dónde varía el parámetro c de la curva t sub 1? Entre pi cuarto y menos pi cuarto, ¿verdad? Ahora, para la integral sí lo teníamos que poner en el orden correcto. Desde menos pi cuarto hasta pi cuarto, ¿verdad? Y como está negativamente orientada, ¿qué significa? Que aquí delante pongo un menos. O si uno quiere,
deja la integral como desde pi cuarto a menos pi cuarto y para darle la vuelta pongo el menos delante, que es en realidad lo que estamos haciendo formalmente. La P, ¿quién era la P? P era menos Y, ¿verdad? Y la Q era X. Pero ahora voy a cambiar la P por lo que vale P, que es raíz de 2 seno de t. Por lo tanto, aquí me queda menos raíz de 2 seno de t, diferencial de x. Pero ¿quién es diferencial de x? Es también menos raíz de 2 seno de t, ¿verdad? Más la q, pero la q es x. Y x es raíz de 2 coseno de t, diferencial de y. El diferencial de y es raíz de 2 coseno de t. Y todo eso, diferencial de t, ¿verdad? ¿Qué nos queda entonces? Si nos fijamos, nos va a quedar un menos. Aquí, ¿qué me queda? Raíz de 2 con raíz de 2 sería 2. Raíz de 2 con raíz de 2 sería 2. Lo saco factor común, ¿verdad? La integral entre menos pi cuarto y pi cuarto, ¿de qué? Aquí nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado de t, ¿verdad? Que esto vale 1. Por lo tanto, esto no es otra cosa que el menos 2 que multiplica al pi cuarto menos el menos pi cuarto. Que nos queda pi cuarto menos menos pi cuarto más pi cuarto, que es pi medio por menos 2 nos queda menos pi. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Vale. Sí. Perfecto. Ahora, no, espérate. Pi cuarto, 0. Vale. Ahora, por otro lado, vamos a hacer el mismo proceso con C sub 2. ¿Quién era C sub 2 de xy? Era ahora hacer que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 2 e y cuadrado es igual a x. Oye, pues entonces en este caso es muy fácil la parametrización, ¿verdad? Porque entonces, como y cuadrado es igual a x, pues puedo decir, pues mira, voy a dejar todo en función de y, ¿verdad? Porque si la x cuánto vale, y cuadrado, y la y cuánto vale, y. ¿Que tú quieres llamar a xt y entonces me queda t cuadrado t? Pues también, no pasa nada, ¿vale? ¿Y ahora cómo averiguo dónde varía y? Sustituyo la desigualdad. La desigualdad era x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2, ¿verdad? Pero es que x es y cuadrado. Por lo tanto, aquí me queda y a la cuarta más y cuadrado menor o igual que 2. Es decir, nos queda y a la cuarta más y cuadrado menos 2 menor o igual que 0. Pero es que esta la puedo factorizar como y cuadrado menos 1 por y cuadrado más 2 menor o igual que 0. Pero es que esto siempre es positivo. Entonces, tiene que ser y cuadrado menos 1 menor o igual que 0, ¿verdad? Es decir, y cuadrado tiene que ser menor o igual que 1 y sacamos que la y tiene que variar entre menos 1 y 1. Ah, pues mira, este es más sencillo. No nos ha hecho falta hacer cambio de variable ni cosas tan complicadas. Por lo tanto, cuando calculamos la integral en C sub 2 del p diferencial de x más el q diferencial de y, claro, aquí formalmente lo único que tenemos que cambiar es la x, ¿verdad? La x es y cuadrado. Entonces el diferencial de x, ¿quién es? 2y diferencial de y. La p, ¿quién era? La p era menos y. No hace falta cambiarla. La q, ¿quién era? X, este sí. Ah, pues me va a quedar la integral entre menos 1 y 1
de P menos Y diferencial de X. 2Y diferencial de Y. Más la Q, que es X, es decir, Y al cuadrado diferencial de Y, pues se queda tal cual, ¿verdad? Fíjate que esto, ¿quién me queda entonces? Y al cuadrado menos 2Y al cuadrado, ¿qué me quedaría? La integral entre menos 1 y 1, ¿de quién? De menos Y cuadrado, ¿verdad? ¿Y esto quién es? Esto sería menos Y al cubo partido por 3. Todo eso entre Y igual a menos 1 e Y igual a 1. ¿Qué me queda? ¿Cuánto? Nos queda aquí menos 1/3. Con este menos se convierte más en menos, me queda menos 2/3, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? No hemos comprobado la orientación, ¿verdad? Fíjate que cuando la Y vale menos 1, ¿en qué punto empiezo? Empiezo en el punto 1 menos 1, ¿verdad? Es decir, empiezo... ¿Dónde? Aquí abajo, ¿verdad? Y luego termino arriba, es decir, que la curva C sub 2, ¿en qué sentido estoy recorriendo? En el Al sentido contrario. contrario también, es decir, que aquí en realidad tengo que decir, oye, esto también está negativamente orientado, entonces aquí delante tengo que poner un menos, y tengo que poner un menos, y tengo que poner un menos, y esto se convierte en un más. ¿Vale? Vale. Y ya hemos calculado entonces la integral, es decir, por lo tanto, la integral en la curva C de P diferencial de X más el Q diferencial de Y, ¿qué nos queda? Bueno, ha quedado por un lado la de C sub 1 más la de C sub 2, que era menos pi más 2/3. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Este es el proceso Se copia. que tenemos que hacer siempre. ¿Es largo? Normalmente no me van a pedir eso, es decir, normalmente no me van a decir, oye, comprueba que se verifica, no, sino que me van a decir, mira, esta integral ha sido mucho más rápida, ¿verdad? Pues a lo mejor te dicen, yo quiero que tú calcules esta integral de aquí, pero no directamente, no haciendo todas las cuentas, todas las parametrizaciones, todas las cosas, ¿sabes? Punto de corte, no sé qué, no, pues quiero que calcules esta integral, pero usando el teorema de Green. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces solo calcular la integral de la derecha. Un ejemplo de esto te lo he cogido con una función que es muy fea, para que veas cuál es el objetivo. Por ejemplo, imagínate que nosotros consideramos la siguiente función. Una función que va a ser f de x y z igual a, vamos a poner z cuadrado por el arco tangente de y al cuadrado. Luego viene z al cubo por el logaritmo de x cuadrado más 1. Y luego viene z. ¿Vale? Y entonces me van a pedir hallar el flujo a través de una superficie S, que son los puntos X y Z, pertenecientes a R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado más Z es igual a 2 con Z mayor o igual que 1. ¿Vale? Claro, tú dices, hombre, tremenda función, ¿sabes? Pero no lo quiero calcular tal cual, sino lo quiero usar el teorema de Gauss.
Claro, fíjate, para el teorema de Gauss nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos un sólido, algo de 3 dimensiones. Y entonces, nuestro sólido o volumen M es el conjunto M dado por los puntos X y Z de R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado es, bueno, más Z, es menor o igual que 2, más Z, menor o igual que 2, y Z es mayor o igual que 1, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos aquí un paraboloide, aquí tenemos la X, la Y, la Z. El objeto que a mí me han dado ha sido la superficie del paraboloide. El paraboloide, si lo quieres ver más sencillo, lo puedes ver como X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 2 menos Z. Entonces sabes que la Z como mucho puede llegar hasta 2, ¿verdad? Porque X cuadrado más Y cuadrado siempre es positivo, y si la Z es más grande que 2, esto es negativo, y no puede ser que algo positivo sea más chico que algo negativo. Es decir, tenemos aquí el 2. Y luego, esto hace una curvita, una curvita, una curvita. ¿Vale? El paraboloide en realidad es infinito, sigue para abajo, sigue para abajo, sigue para abajo. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa el qué, la parte que está de 1 hacia arriba. Es decir, que esto en realidad es como una especie de casquete así, ¿vale? Si uno lo quiere ver. Desde la altura z igual a 2 a la altura z igual a 1, ¿vale? Y a mí me piden hallar el flujo a través de esta superficie. Pero claro, esto se separa en dos superficies. La superficie azul, que es la parte curvada, y la superficie morada, que es la base. ¿De acuerdo? Es decir, aquí vamos a tener dos superficies. Una superficie S tilde y una superficie S, que es la que me han dado a mí. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué nos dice el teorema de Gauss? Usando el teorema de Gauss, tenemos que la integral triple en el sólido M de la divergencia de la función f, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, es igual a la integral en todas las superficies, ¿verdad? En este caso hay dos superficies. Pues la integral doble en S de f diferencial de sigma más la integral en S tilde de f diferencial de sigma. ¿Qué integral me están pidiendo a mí calcular? Me están pidiendo calcular precisamente esta integral de aquí. Pero no usando la definición. No quiero que usemos esta definición de aquí. De parametrizar la superficie, sustituir la parametrización, multiplicar por el vector normal. No. Lo que queremos usar es el teorema de Gauss. Por lo tanto, vamos a calcular esta parte de aquí. Vamos a tener que calcular también esta parte de aquí, ¿verdad? Y lo que a mí me piden es una cosa menos la otra. ¿Vale? Entonces empezamos por la parte izquierda primero. Entonces, comenzamos hallando la divergencia de la función f. Claro, la divergencia era el operador nabla escalar con la f. O sea que esto es derivar respecto de x la primera componente de f. ¿Quién es la primera componente de f? Era z cuadrado arco tangente de y cuadrado. Sumarle, derivar respecto de y, la segunda componente de f, que era z al cubo por el logaritmo de x al cuadrado más 1. Y derivar, sumar, perdón, la derivada respecto de z de la tercera componente, que ¿quién era? Z.
Pero es que esto, aunque era muy feo, no tiene x, ¿verdad? Por lo tanto, esta derivada vale 0. Y esto, aunque era muy feo, no tiene y, por lo tanto, vale 0. Y la derivada de z respecto de z es simplemente 1. Luego, esta parte que parecía tan complicada, que era la integral triple en m de la divergencia de f, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, no es otra cosa que la integral triple en m de 1 diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Oye, que esto no es otra cosa que el volumen de m. O sea, que lo que a mí me están pidiendo es el volumen de esto de aquí. Y para calcular una integral triple, ¿qué tengo que hacer? Parametrizar y usar Fubini, ¿verdad? Ese es mi objetivo. Y para ello, como la superficie o el volumen que yo estaba considerando, ¿quién era? Era x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2 menos z y z mayor o igual que 1. Hombre, pues cada vez que yo vea x cuadrado más y cuadrado, a mí me entran una ganas de usar cambios a polares o a cilíndricas. Que eso es lo que voy a hacer precisamente. Entonces vamos a hacer el cambio a coordenadas cilíndricas. ¿Qué nos va a quedar con el cambio a coordenadas cilíndricas? Pues mira, la x va a ser una r por el coseno de tita. La y va a ser una r por el seno de tita. Y la z va a ser z. Como estoy haciendo un cambio de variable en una integral triple, tengo que calcular el jacobiano de la transformación. Aunque nosotros ya se supone que sabemos que el jacobiano de la transformación de coordenada cilíndrica es simplemente r. ¿De acuerdo? Tengo que cambiar la función. La función es un 1. Pues va a seguir siendo un 1, ¿verdad? Ya tengo que calcular la integral triple, pero en vez de en el conjunto m, en un cierto conjunto m tilde. Aquí va a seguir siendo un 1 y el jacobiano va a ser r, y ahora ya aparece el diferencial de r, el diferencial de tita y el diferencial de z. Son los nuevos diferenciales que tenemos aquí, porque aquí tenemos r, tita y z, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién es este conjunto m tilde? Pues el conjunto m tilde es en las desigualdades que tenemos aquí, que son las de m, cambiar la x por lo que vale. Claro, entonces, ¿qué ocurre con el m tilde? Que el m tilde sería, pues si tengo x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado, ¿quién es? R al cuadrado. Y r al cuadrado tiene que ser menor o igual que 2 menos z. Y por otro lado, la z tiene que ser mayor o igual que 1, ¿cierto? Claro, aquí depende. ¿Sacamos raíz cuadrada y decimos que la r depende de z? ¿O despejo la z y digo que la z es menor o igual que 2 menos r cuadrado? Aquí ya para gusto los colores, lo que a uno le parezca más sencillo. Yo evitaría, por ejemplo, trabajar con raíces cuadradas. ¿De acuerdo? Claro, fíjate. ¿Hay alguna restricción en la que aparezca el tita? No hay ninguna restricción en la que aparezca tita, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que en esta integral, cuando yo calcule el tita va a variar en todo su dominio de definición, que era entre 0 y 2pi, ¿verdad? Para la z, ¿qué tenemos? Ah, pues mira, para la z hemos hallado que 1 es menor o igual que z, menor o igual que 2 menos r al cuadrado, ¿verdad? Ah, pues entonces sé que cuando aquí aparezca el diferencial de z, yo voy a poner aquí un 1 y aquí un 2 menos r al cuadrado. El problema es, ¿y la r? ¿Cómo sé yo dónde varía la r? Pues me fijo en que esta desigualdad tiene que cumplirse siempre. Es decir, de verdad, si yo escribo esto aquí, es que esto es más grande que esto que aparece aquí, ¿verdad? Y entonces, 1 tiene que ser menor o igual que 2 menos r al cuadrado. O lo que es lo mismo, el r al cuadrado pasa para la izquierda, el 1 pasa para la derecha, r cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. Como la r es positiva, sé que r tiene que estar entre 0 y 1, ¿verdad? Y entonces sé que aquí tengo que poner un 0 y aquí un 1. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí bien? Aquí lo que Era hemos mejor dicho es decir, quitarnos las paradas y que se el, había... que no te escuchas, has dicho tita, sí, sigma, mira, ay.
aquí lo que decimos es, tenemos estas desigualdades, ¿cierto? Entonces, en estas nuevas desigualdades, que son las de m tilde, yo no veo ninguna desigualdad con el tita, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que sé que el tita varía en todo su dominio de definición. Y sé que el dominio de definición es entre 0 y 2pi. Perfecto. Además, también sé que la z está entre 1 y 2 menos r cuadrado. Por lo tanto, cuando escriba el diferencial de z, lo voy a poner entre 1 y 2 menos r cuadrado. Pero ¿cómo sé entre dónde y dónde varía la r? Pues si yo tengo aquí esta desigualdad, si yo escribo aquí 1 y aquí el 2 menos r cuadrado, significa que lo azul, el 2 menos r cuadrado, es siempre más grande que el 1, ¿verdad? Entonces eso tiene que ocurrir. Es decir, 1 tiene que ser menor o igual que 2 menos r cuadrado. Es decir, r cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. Y como la r es positiva, obtengo que la r tiene que estar entre 0 y 1. ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces ya tengo mi integral que he hecho Fubini. Aquí aparece una r que es producto del jacobiano, de la transformación, porque uno dice, bueno, tu recinto era un poquito feo, ¿verdad? Este recinto es muy sencillo, pero sufres la penalización de que tienes que añadir aquí un factor r. Bueno, no pasa nada. Ya podemos calcular. Entonces, podemos calcular nuestra divergencia, es decir, la integral en m de la divergencia de f, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ¿quién es simplemente? Pues la integral entre 0 y 2pi del diferencial de tita, de la integral entre 0 y 1, de r diferencial de r, de la integral entre 1 y 2 menos r cuadrado, del diferencial de z. Que aquí yo sí puedo decir, esta integral, no hay ninguna integral que dependa de tita, ¿verdad? Entonces puedo calcular la primera de forma independiente y decir, esto es 2pi por la integral entre 0 y 1, de r diferencial de r, de la integral entre 1 y 2 menos r cuadrado, diferencial de z. Pero no puedo calcular ahora la integral entre 0 y 1 de r y luego la otra. Porque la última integral depende de r. ¿Esto es por qué es? Esto es porque en realidad esto es una trampa. Esto es lo que llamamos nosotros un abuso de notación. Esto en realidad no deberíamos escribirlo así. Lo que pasa que si sabemos lo que estamos haciendo podemos escribirlo así. Si somos muy formales, teníamos que escribir la integral entre 0 y 2pi. Abro paréntesis. Diferencial de tita. La integral entre 0 y 1 de, abro paréntesis. Bueno, realmente aquí aparece una r, abre paréntesis, diferencial de r. Y ahora la integral entre 1 y 2 menos r al cuadrado de 1 diferencial de z. Claro, lo que pasa es que esto es un coñazo con tantos paréntesis y tantas cosas. Lo puedo escribir así si sé que tengo que hacer cada integral pasito a pasito. Que cuando las escribimos diferencial de tita, diferencial de r, diferencial de z, significa que primero hago la del z, lo que me salga hago lo de la r, lo que me salga hago lo de tita. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo esto de aquí no depende de tita. Entonces esto podría sacarlo fuera de esta integral y me quedaría todo esto por la integral entre 0 y 2pi del diferencial de tita, que es esto de aquí. ¿Vale? Ahora, seguimos. Nos queda 2pi, la integral entre 0 y 1. Como tengo aquí 1 diferencial de z, eso me queda z, entre lo de arriba menos lo de abajo. Sería 2 menos r cuadrado menos 1, que sería 1 menos r cuadrado. Y todo eso lo multiplico por la r que ya tenía yo aquí. O sea que esto me queda 2pi. Y me va a quedar r por 1 sería r. La integral es r al cuadrado entre 2. R por r cuadrado sería menos r al cubo. Y la integral es r a la cuarta partido por 4. Entre r igual a 0 y r igual a 1. En 0 vale 0 y en 1 me queda 2pi por 1 medio menos 1 cuarto. 1 medio menos 1 cuarto es 1 cuarto, por lo tanto me queda 2pi entre 4, que es pi medio. ¿Vale? ¿Qué hemos conseguido así? Así hemos calculado la divergencia. ¿Ahora qué me falta? Me falta calcular
esta otra integral de aquí, ¿verdad? Y esto sí tengo que utilizarlo con la definición, es decir, ahora consideramos la superficie S tilde, que son los puntos X y Z, pertenecientes a R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 2 menos Z, y ahora estoy en el caso Z igual a 1, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Parametrizar esta superficie. Hombre, muy sencillo, ¿por qué? Porque si Z es igual a 1, ¿verdad? Esto en realidad lo puedo escribir como los puntos X y Z de R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 2 menos Z es 2 menos 1, pues es menor o igual que 1, ¿verdad? ¿Y entonces qué se convierte esto? Pues podemos parametrizar con cilíndricas. Entonces nos quedaría que la S tilde va a ser una función S tilde que depende de R y de θ, en la que teníamos una primera componente X, pero la X en el cambio cilíndrica va a ser R coseno de θ. Una coordenada Y, que es R seno de θ. Y una coordenada Z, que se queda Z, pero ¿cuánto vale la Z en este caso? 1, ¿verdad? Además, cuando sustituimos la X y la Y en la ecuación, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado sería R cuadrado menor o igual que 1. Es decir, sé que la R varía entre 0 y 1. Y como en la desigualdad no aparece ningún θ, sé que la θ varía entre todo 0 y 2pi. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular ese vector normal. Y para calcular el vector normal, primero tengo que calcular la derivada respecto de R de la S tilde, que sería, pues simplemente el vector coseno de θ, seno de θ, 0. Calculamos la derivada respecto de θ de nuestro vector S tilde, de la parametrización, que sería menos R seno de θ, R coseno de θ, 0. Y entonces el vector normal de, no de v, sino de, en este caso hemos usado la R y la θ, vector normal de R y de θ, sería el producto vectorial, ¿verdad? Es decir, poner aquí la I, la J, la K, aquí ponemos el coseno de θ, aquí ponemos el seno de θ, y aquí ponemos 0, aquí ponemos menos R seno de θ, R coseno de θ, 0. ¿Y entonces qué vector nos queda? Este por este menos este por este, la componente I es 0. Para el J, este por este menos este por este sería menos 0. Y para el K, este por este, R coseno cuadrado, menos con menos más, R seno cuadrado me queda R. ¿De acuerdo? Pues este es nuestro vector normal. ¿De acuerdo? Ahora bien, fijémonos que como teníamos la superficie, ¿verdad? Era una cosita así, ¿verdad? Si cojo un punto, este vector normal hacia dónde apunta. La X es 0, no se mueve para acá, la Y es 0, no se mueve para allá, y la R es positivo, ¿verdad? Entonces apunta hacia arriba. Pero la orientación que tomamos con la superficie es que el vector normal siempre tiene que apuntar hacia afuera del volumen. Es decir, el vector normal, la orientación buena sería que apuntase hacia afuera, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la parametrización que hemos elegido está negativamente orientada, ¿verdad? Por lo tanto, cuando calculemos ahora nuestro flujo, vamos a tener que ponerle un signo negativo. ¿Se entiende? Ahora fíjate que además, para nuestra superficie, ¿qué ocurría? Debemos calcular la integral doble
en S tilde de la f por el diferencial de sigma. ¿Que esto quién era? Era integrar en el conjunto B, ¿verdad? Que el conjunto B es entre 0 y 1 diferencial de R. ¿Entre 0 y 1 me haya salido? ¿Dónde estaba? Aquí, entre 0 y 1, entre 0 y pi, exactamente. Entre 0 y 2pi. ¿Y ya qué había que hacer? Había que coger la función f, ¿verdad? Sustituir en la parametrización. Multiplicar escalarmente por el vector normal, ¿verdad? Pero fíjate que este vector normal, ¿qué vector es? Es el vector 0, 0, R, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que las dos primeras componentes de la f, que eran súper feas, no hace falta que las sustituya, porque ¿para qué? Si va a ser 0 por la primera componente más 0 por la segunda componente, ¿verdad? Es decir, este vector va a ser algo, algo, y la tercera componente, ¿quién era? La tercera componente era precisamente z, ¿verdad? Pero en mi parametrización de S tilde, ¿cuánto vale la z? 1. O sea que es el vector algo, algo, 1. Y cuando multiplico escalarmente, ¿para qué me voy a poner a sustituir el logaritmo del x cuadrado más 1, el arco tangente, si va a ser 0? O sea que esto se convierte únicamente en la integral entre 0 y 1. ¿De quién? De 1 por r, r diferencial de r, de la integral entre 0 y 2pi, del diferencial de tita. Esto me queda r al cuadrado partido por 2 en 1 sería 1/2, por 2pi me queda pi simplemente. Y entonces hemos obtenido así que la integral triple en m de la divergencia de f diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z es igual a la integral doble en s de f por el diferencial de sigma más la integral doble en s tilde de f diferencial de sigma. Esta integral de aquí nos ha quedado ¿cuánto? Nos ha quedado pi media. Y esta integral de aquí, ¿cuánto nos ha quedado? Ojo, esto estaba negativamente orientado, ¿verdad? Entonces aquí tengo que poner un menos, tengo que poner un menos y aquí me queda un menos pi. O sea que esto vale menos pi. Por lo tanto, la integral que a mí me habían pedido calcular, que me habían pedido calcula el flujo a través de la superficie S de f diferencial de sigma. Este era el flujo que yo quería calcular, que iba a ser imposible de calcular, porque no iba a quedar una función de integrales dobles y triples con logaritmo y arco tangente, iba a ser no way. Y entonces aquí, calculando esta parte, nos queda simplemente que esta integral vale, resulta 3pi medio. Para esto sirven las aplicaciones del teorema de Gauss, Green o de Stokes, porque a lo mejor me piden calcular una integral usando que las otras son sencillas y la que a mí me piden es la complicada. ¿Se entiende? Sí. Ahora, último tipo de ejercicio, que sería como una aplicación del teorema de Stokes aproximadamente. Aquí me van a dar una función que es f de x y z, que es la función x cuadrado menos iz y cuadrado menos xz y z cuadrado menos xy, ¿vale? Y entonces lo primero que me piden es calcular, en el apartado 1, hallar la circulación a través del segmento que une el punto, por ejemplo, el 0, 0, 0 con el punto 1, 1/2,
1 medio. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo calculamos esto? Nos manda la parametrización. Yo tengo que hallar esa parametrización, ¿verdad? Entonces, el modo sencillo de parametrizar segmentos es usar la suma de vectores. Es decir, si este fuese el punto A y este fuese el punto B, y quiero ir de A a B, ¿qué calculo yo? El vector AB, ¿verdad? ¿Y el vector AB qué sería? El 1, 1 medio, menos el 0, 0, 0, ¿verdad? Que en este caso sería simplemente el 1, 1 medio, y como es un vector, si queremos le ponemos aquí la flechita de vector, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sabemos entonces? Que para ir del vector A al vector B, ¿qué tengo que hacer? O sea, el vector B sería lo mismo que al punto A le sumo el vector AB, ¿verdad? Por lo tanto, si yo lo que hago entonces es al punto A sumarle t veces el vector AB, con t que varía entre 0 y 1, ¿qué ocurre? Para t igual a 0, ¿en qué punto estoy? En el punto A, ¿verdad? Y para t igual a 1, ¿en qué punto estoy? En A más el vector AB, que es el punto B. Y para todos los valores intermedios lo que estoy haciendo es moverme del punto A al punto B, ¿verdad? Y esta es la parametrización que nosotros vamos a escoger. Es decir, nuestra parametrización C de t, ¿quién va a ser? Componente x del punto A sería 0 más t por 1, 0 más t por 1 medio, 0 más t por 1 medio. Que es simplemente la parametrización t medios, y esto es con t que varía entre 0 y 1. Cuando calculamos integrales de línea o de circulación, también tengo que calcular el vector c' de t, ¿verdad? Y el vector c' de t, ¿quién va a ser? Derivamos, y entonces me queda el 1, 1 medio, 1 medio. Y entonces es sencillo calcular la circulación, porque de este modo, ¿quién es la integral de línea a través de c de la función f diferencial de tau? Sería la integral entre 0 y 1 de sustituir la f en la función c de t y multiplicarlo escalarmente por el vector c' de t diferencial de t. Ahora, c de t era t medios, y f era x cuadrado menos iz, y cuadrado menos xz, z cuadrado menos xy. Por lo tanto, cuando sustituyo me queda t cuadrado, y aquí sería t medios por t medios serían t cuadrado entre 4. Si a t cuadrado le quito t cuadrado entre 4, me queda integral entre 0 y 1 de 3 cuartos de t al cuadrado. La segunda componente sería t cuadrado entre 4, y aquí me queda t por t medio. T cuadrado entre 4 menos t cuadrado entre 2 sería menos t cuadrado entre 2. Menos t cuadrado entre 4. Y por último, esta última componente me queda igual menos t cuadrado entre 4. Ahora lo multiplico escalarmente por el vector c', que es el 1, 1 medio, 1 medio. Y entonces esto no nos queda otra cosa que la integral entre 0 y 1 de aquí. 3 cuartos, pues aquí me queda 3 cuartos de t cuadrado
Esto lo multiplico por un medio, pues me queda menos t cuadrado partido por 8, menos t cuadrado partido por 8, y todo eso diferencial de t. Multiplico por 2, me quedan 6 octavos, menos 2 serían 4 octavos, es decir, la integral entre 0 y 1 de 4 octavos de t al cuadrado diferencial de t. 4 octavos es un medio, o sea que aquí me queda un medio de la integral entre 0 y 1 de t al cuadrado diferencial de t. Esta integral vale un tercio, por lo tanto me queda que el resultado es un sexto. ¿Vale? Ahora, análogamente, vamos a calcular la misma circulación, pero vamos a cambiar la curva. Es decir, ahora, a través de la curva r de t, que va a ser la curva t al cuadrado partido por 2 y t a la cuarta partido por 2, con el t que varía entre 0 y 1 también. También para t igual a 0 estamos en el punto 0, 0, 0, y para t igual a 1 estamos en el punto 1, 1 medio, 1 medio. Lo que pasa es que ya no me muevo en línea recta, sino de otra forma. Claro, tengo que calcular también el vector r' de t, ¿verdad? ¿Quién es r' de t? Sería 1, derivo y me queda 2t entre 2, que sería t. 4t al cubo entre 2 sería 2t al cubo. Y ahora, ¿quién es f en r de t? X al cuadrado. T al cuadrado menos este por este. Pues sería t a la sexta partido de 4. Este al cuadrado pues sería t a la cuarta entre 4 menos t a la quinta entre 2. Y este al cuadrado, que sería t a la 8 entre 4 menos este por este, t al cubo entre 2. ¿Vale? Por lo tanto, obtenemos que la circulación a través de esta nueva curva, vamos a llamarla c tilde, de f diferencial de tau, va a ser la integral entre 0 y 1 de f de r de t escalar con r' de t diferencial de t. ¿Qué nos queda? La integral entre 0 y 1, y aquí me queda primera por primera, pues sería t cuadrado menos t a la sexta partido de 4. T por esto pues sería más t a la quinta partido de 4 menos t a la sexta partido de 4, de 2. Y 2t al cubo por esto pues sería más el 2 con esto se convierte en un medio, t elevado a 11 partido de 2, y este con este me queda menos t elevado a 6 diferencial de t. ¿De acuerdo? Vale. Es fácil calcular las integrales, porque como estoy entre 0 y 1, en 0 vale 0, ¿verdad? Y esto va a ser un tercio más, bueno, menos. La integral de t elevado a 6 está elevado a 7, o sea que me queda menos un cuarto por un séptimo, más un sexto por un cuarto, menos un séptimo por un medio, más 1 partido por 12 por un medio, menos un séptimo. ¿De acuerdo? Lo que valga este bicho. Eso ya es lo de menos, pero lo hemos podido calcular la circulación sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, si calculamos esto explícitamente, ¿cuánto sale? Nos queda un tercio menos 1 partido de 28 más 1 partido de 24 menos 1 partido de 14 más 1 partido de 144 menos un séptimo. Por casualidad no tendrás calculadora, ¿no? No. 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 Bueno,
Pues... Tengo el... ah, entonces va a estar complicado poder calcular esto así directamente. Muchas cuentas. Bueno, a ver, sería 12 por 7. 12 por 7, 12 por... muchas cuentas, muchas cuentas, muchas cuentas. 144 por 7 sería casi. Tenemos aquí un 144 por 7. Y aquí, ¿qué me quedaría? Por un lado aquí sería 3. Y 3 sería... 12 entre 3 son 4. O sea que aquí me quedaría 4 por 12 por 7. Aquí 12 entre 4 sería 3. Me quedaría menos 3 por 12. 6 por 4 sería 12 por 2. O sea que me quedaría más 6 por 7. Aquí me quedaría menos 6 por 7 y por 12. Aquí me quedaría menos más 7. Y aquí me quedaría menos 144. Vale, todo esto. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? Hombre, aquí hay un 12 que podemos sacar factor común, que multiplica a 28 menos 3 menos 6 por 7 son 42 menos 12. ¿Vale? Y entonces esto nos queda 28 menos 42 son menos 14, menos 14 menos 12 son menos 26, menos 26 menos 3 son menos 29, es decir, menos 12 por 29. Ahora eso hay que sumarle 6 por 7 más 7. Pues no, de cabeza no sale tan sencillo como yo pensaba que iba a salir. Bueno, no pasa nada, lo dejamos ahí. Lo que salga ese numerito. Y ahora, por Sí, último, dime. y luego lo hago con la calculadora. Vale. Por último, estudiar si f es conservativo. Y para estudiar si f es conservativo, hay que calcular su rotacional. Entonces vamos a calcular el rotacional de f, que sería el gradiente vectorial con la f. Es decir, que pondríamos aquí la i, aquí la j, aquí la k, parcial respecto de x, parcial respecto de y, parcial respecto de z, y aquí aparecía la componente x, que era x cuadrado menos yz, y cuadrado menos xz, y z cuadrado menos xy. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la primera componente sería, derivo esto respecto de y. Entonces aquí me da esto 0 y aquí me quedaría menos x, ¿verdad? Menos derivo esto respecto de z, me quedaría más x. La segunda componente derivo esto respecto de x, me quedaría menos y, pero como le cambio el signo, y. Y le resto la derivada respecto de z, que sería más z, pero como le cambio, o sea, más y, pero como le cambio el signo, menos y. Y la última componente derivo respecto de x, me quedaría menos z, menos, con este menos se convierte en más, derivo respecto de y, me queda más z. O sea que esto ¿cuánto me sale? 0, 0, 0. Y como el rotacional es 0, ¿eso qué significa? Que entonces f es conservativo. ¿Y eso qué significa en particular? En particular significa que la integral a través de cualquier curva vale lo mismo. Por lo tanto, cuando aquí hemos calculado esta integral a lo largo del segmento y me ha salido un sexto, esto de aquí, al final también debería salirme un sexto. Por eso quería saber si
Sí lo podemos hacer fácil, pero no de cabeza no salía tan fácil. ¿De acuerdo? Entonces esto al final, la cuenta que salga aquí, también tiene que ser un sexto. Porque como el campo es conservativo, la integral entre dos puntos cualquiera tiene que ser la misma independientemente del camino que nosotros hayamos escogido. Es decir, me da igual que vayas en línea recta o que vayas en una parábola o en cualquier otro tipo de curva. Además, existe una función phi que se llama potencial, tal que el gradiente de phi es justamente la f. Es decir, que la parcial de phi respecto de x va a coincidir con la primera componente de f, que es x cuadrado menos yz. La parcial de phi respecto de y va a coincidir con la segunda componente, que es y cuadrado menos xz. Y la última componente, la parcial de phi respecto de z, va a coincidir con z cuadrado menos xz. Y para calcular esta función potencial phi, empezamos con una, integramos, es decir, por ejemplo, si nos fijamos en la primera, diría, pues integro respecto de x, y entonces la phi es x al cubo partido por 3 menos x y z más una constante que puede depender de y o de z. ¿Qué hacemos luego? Sustituimos en la siguiente, ¿verdad? Sustituimos en la segunda, derivamos respecto de y, ¿y qué me queda? Al derivar respecto de y, me quedaría menos xz más la derivada respecto de y de la constante c es igual a y al cuadrado menos xz. Esto se me va, y entonces la constante c de y z es y al cubo partido por 3 más una constante que puede depender únicamente de z. Ahora nos vamos a la última ecuación, es decir, esto ya sería aquí x al cubo partido por 3 más y al cubo partido por 3 menos x y z más la constante k de z. Imponemos, derivamos respecto a z, se me va y me queda menos xy más, y ahora ya me queda k' de z igual a z cuadrado menos xy. Y de ahí sacamos que la k de z es z al cubo partido por 3 más una cierta constante que ya es un numerito. O sea que esto me va a quedar entonces x al cubo más y al cubo más z al cubo, todo eso entre 3 menos x y z más una cierta constante. Y esta es nuestra función potencial que existe por ser f un campo conservativo.